Ah, mira, le pusieron, bueno, la nariz de Justiniano. Sí, quería hablar de Justiniano. Algunas cosas las voy a improvisar, otras las voy a leer porque tengo algunos datos duros que son inquietantes. Y una de las cosas que más me interpeló de la convocatoria, las distorsiones temporales en la narrativa, es la cuestión de distorsión, ¿no? Porque ya anticipo un poco mi tesis, la idea de distorsión supondría que hay un modelo. Modelo que yo declaro no conocer. Entonces esto de que hay distorsión está por verse. Entonces me gustó mucho la imagen de este hombre, este Justiniano. A ver si tengo... Ya la cagué. Ahí va. Ahí está, este Justiniano. Si querés Justiniano pararte, II. podés hacerlo, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, aunque me pare no voy a saber manejar esto. No, no. O sea, me excede por completo. Bueno, este Justiniano II, yo nunca le había visto la cara, estaba tratando de escribir sobre él. Según cuenta la leyenda, este fue el emperador del Imperio Romano de Oriente y fue condenado a una rinotomía, o sea, la amputación de su nariz para evitar que llegara a la corona. Nació en Constantinopla en el 669, era hijo del emperador anterior, Constantino IV, y la emperatriz Anastasia, quienes a su vez parece que habían mandado mutilar a sus hermanos Heraclio y Tiberio como una forma de allanar el camino a la corona de su querido Justiniano, cosa que efectivamente sucedió cuando tenía 15 años. Fue emperador a los 15 años, como debe ser. Así que durante 10 años, pensemos de los 15 a los 25, que en esa época era un montón, ¿no? Gobernó como quiso, como pudo, pero a pesar de sus talentos y cualidades poseía un sentido del poder algo despótico y parece que se ganó muchísimos enemigos. Así que la cosa hizo eclosión cuando después de una reforma agraria aumentó los impuestos para renovar su palacio, que por los dibujos de la época era una posilga, si hay que creer en ellos, y en 1695 fue depuesto por una violenta revolución que acabó por linchar públicamente a todos sus colaboradores. A él se le perdonó la vida, pero le cortaron la nariz, como había hecho la familia imperial con sus hermanos, y después lo desterraron a la península de Crimea, donde hoy cunde una guerra, y que a la sazón se llamaba el Quersoneso. A partir de entonces fue conocido como Rinotmetos, es decir, nariz cortada, que no es un apodo agradable para ningún emperador. Ahí están, tenemos una foto donde le están haciendo, miren, la rinotomía. Bueno, igual 10 años más tarde, en el 705, a los 36 años, los vaivenes de la política lo pondrían de nuevo en carrera y Justiniano se hizo poner una nariz de oro, sostenida por correas detrás de las orejas, tal como aparece retratado siglos después, y volvió al poder y obviamente ¿qué hizo? Mandó matar a quienes lo habían castigado. Hasta ahí los hechos o la historia, pero era la fábula que es la mejor parte para mí. Según se cuenta, sin pruebas contundentes, el largo de la nariz de Justiniano, tal como él quiso, se instituyó como unidad de medida del imperio, como un patrón métrico indiscutible y de cuya repetición dependían la armonía y la belleza de las obras de arte. No había arte en ese momento, pero lo que fuere, ¿sí? Si ahora les adjudicamos autoridad al metro, al litro, al grado y fundamentalmente al segundo, suponiéndoles ciertas objetividades científicas, en aquel entonces la armonía dependía de la repetición entera o fraccionaria, porque podía ser media o un cuarto, del largo de esa nariz de oro que resumía toda la historia del poder, de la crueldad, de la justicia o de su falta, y con ellas toda la historia de lo mensurable. Porque quien mide algo, cualquier cosa, lo hace en sociedad. Medir es admitir un patrón que no nos une solo a la medida tomada, sino a todos los otros que también miden. Así que la armonía de la nariz de Justiniano duró solo 6 años. La edad de un chico cuando entra a la escuela primaria. En el año 711 a Justiniano lo volvieron a mutilar, esta vez un poco más definitivamente. Nunca más se volvió a medir en narices. Salvo quizás, pensaba, hasta la invención del arte en el Renacimiento, donde aparecen el autor y el artista con su firma y sus unidades de medida, que son las del capricho del artista, se imponen como una subjetividad que gobierna la armonía a su antojo. O no totalmente, dado que sí había una unidad de medida más importante, que era el precio que los mecenas y reyes ponían a la obra del artista. De la nariz al precio, de una objetividad a otra. Pensando en el tiempo y qué hacemos con él los narradores, y recordando otras anécdotas de esta búsqueda de una objetividad a la cual
producirle alteraciones. Y quiero contar otra historia que me gusta todavía mucho más, que es la del planeta Ceres. Esa creación fantástica de Titius y Bode. Ceres con C. Bueno, se complicó la cosa. Hasta donde yo sé, la fábula empieza así. En 1766 y 1768, Johann Titius y Johann Bode, los dos muy creyentes y muy Johanns, encontraron, porque la deseaban mucho, una curiosidad en el cielo. Si a la línea 0, 3, 6, 12, 24, 48, que va duplicando siempre la cantidad anterior, se le suma 4 y se la divide por 10, resulta que 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2 concuerda bastante con las distancias de los planetas en unidades astronómicas, UA. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Entonces, ¿qué pasaba? En vida de estos Johanns, primero no se conocía el planeta Neptuno, que viola la norma por completo. Así que la ley de Titius-Bode predecía un planeta a las 2,8 unidades astronómicas entre Marte y Júpiter. Pero ahí no había nada. Fíjense, donde dice asteroides, ahí tendría que haber habido un planeta según esta secuencia numérica. Les resultaba inconcebible que el creador hubiese creado la fórmula y hubiese dejado vacío el espacio de una recta numérica ideal, fraguada por la razón, pero basada, como es habitual en ella, en torpísimos axiomas. Entonces, en vez de dudar de esa casualidad numérica, hoy sabemos que fue una pura casualidad que los enloqueció, buscaron con ahínco al planeta que faltaba, para que la razón y la fe pudieran gobernar sobre el caos. Entonces, el 1 de enero, como un regalo de Año Nuevo, de 1801, como un regalo de siglo, apareció Ceres. Ceres es la diosa romana de la agricultura y de las cosechas. Y es el más grande de los fragmentos del cinturón de asteroides, ¿sí? Es el triunfo del control del hombre sobre el mero azar. El regocijo de Giuseppe Piazzi, que fue su descubridor, duró muy poco, porque pronto aparecieron otros astrónomos que empezaron a descubrir otros planetas. Palas, Juno, Vesta, Astrea y unos 10 más. Como era imposible que 2 planetas ocuparan la misma órbita, hubo que hacerse cargo del concepto de asteroide, que hasta el año 2012 rondaban ya los 600.000. Casi todos los meteoritos que caen sobre nosotros provienen de ese círculo de asteroides y aún no se sabe si en esa órbita hubo alguna vez un planeta, como reclamaban Titius y Bode y su fórmula, que explotó, o si en realidad es que esa órbita, en cambio, recoge y atrae, como una rejilla a las bolitas en un patio, los fragmentos de otros planetas y satélites circundantes en el vacío del sistema solar. La ley de Titius-Bode es una ley que no fue, y durante un tiempo pretendió regir por fuerzas naturales, científicas, el orden del mundo. El tiempo es una categorización que admite múltiples, demasiadas miradas. Hay, no obstante, una optimización objetiva del tiempo, aunque no la conozcamos. Creemos en el segundo como norma, como unidad de tiempo, como nariz de Justiniano. Pero ¿sabemos lo que es un segundo? Es la 86.400ª parte, o sea, 1 sobre 86.400, de un día solar medio. ¿Pero cuándo? Un día solar medio entre 1750 y 1890, nada más. Ahora no mide lo mismo el día solar. Tengo pésimas noticias hoy. Durante milenios la humanidad usó a la astronomía para definir sus unidades de tiempo, pero parece que a partir del año 1967 la definición del segundo se basa en la observación de los átomos y no de los planetas, porque parece que se comportan de manera más precisa que la rotación de la Tierra, que no es tan uniforme. Al parecer, durante millones de años la Tierra fue rotando más lento, hasta que en promedio, los días se alargaron 1,8 milisegundos por cada siglo vivido. Entonces, por ejemplo, hace 600 millones de años, un día en esta Tierra duraba apenas 21 horas. 21 horas de entonces, ¿sí? Nada que ningún argentino no pueda entender perfectamente en este momento. Para colmo, parece que en el 2020 algunos estudios estudios hechos en pandemia, miren lo que conduce el encierro, mostraron que durante los últimos 50 años el planeta había comenzado a girar más rápido. Igual estamos hablando de milisegundos, que son imperceptibles, ¿no? Aunque sea imperceptible, el segundo astronómico no es siempre igual.
el tiempo que medimos no es siempre igual, pero esa diferencia es ilegible para todos nosotros. Las partículas atómicas, en cambio, para mí también son ilegibles, pero para otra gente parece que no, se mueven de manera más precisa y más predecible. Así que se empezó a buscar otra objetividad todavía más escabrosa. Acá el diario La Nación, fuente de toda sabiduría, hace poco publicó la noticia viejísima con este copete. Me pasé para atrás. Ahí está. ¿Por qué es hora de redefinir qué es un segundo y qué misterioso? Ninguno. El segundo empezó a ser la unidad de tiempo y expresa en realidad la duración de 9.192.631.770, un número fantástico, oscilaciones o periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esa es la definición de segundo. Al dispositivo encargado de hacer esta medición se lo llama reloj atómico, y ahí encontré un dibujito del reloj atómico. Bajo estas microondas, los átomos de cesio 133 se comportan como un péndulo que oscila 9.192.631.770 veces por segundo. Ahora, díganme si yo puedo fundar mi percepción del tiempo sobre la base de dos niveles hiperfinos de cesio 133. ¿Puedo entender lo rápido que crece mi hija a partir de esa afirmación? ¿Puedo imaginar cuánto tardan en descomponerse los cuerpos de mis mascotas enterradas en el jardín de mi casa? Verán que elijo dos ejemplos extremos para tratar de ver de qué manera el tiempo no es el tiempo del que hablan los científicos. No es para ninguno de nosotros y mucho menos para los que nos dedicamos a la creación. No puedo basarme en el cesio ni tampoco en lo otro. Como no puedo, de todas las objetividades científicas, el tiempo es el blanco favorito para la subjetividad. La preocupación por el tiempo, casi más que por la del lugar, acompaña cada acto humano y obviamente no podía estar ausente de las maneras en que los espíritus creativos lidian y denuncian esa falta de adecuación entre lo objetivo y nuestra experiencia real. Es que la experiencia real pocas veces incide sobre nuestro modo de percibirnos en el mundo. Les quiero mostrar otra imagen escandalosa que seguramente conocerán. ¿Saben qué es esto? ¿Lo vieron? ¿Lo conocen? Esta máquina son 4 péndulos, es el Pendulum Harp de Björk, la cantante. Es un aparejo de considerable tamaño, sobre todo para un concierto de música electrónica, que podría prescindir de estas cosas. Yo creo que Björk lo empezó a usar en Biofilia, en ese disco. Es un sistema bastante sencillo, muy precisamente ajustado con contrapesos, que imita las proporciones del péndulo de Foucault y que presuntamente está reinyectado o ayudado por una batería que reinyecta energía al sistema cada vez que éste pierde la energía por la fricción con el aire. Saben que los péndulos en un sistema ideal, o sea, al vacío, no pararían jamás. Si el péndulo se detiene es por la fricción con el aire o por el punto de apoyo. Este péndulo tiene entonces una regularidad astronómica, por así decir, y lo que hace es que en algún lugar del brazo, ese péndulo, hay unas púas que tocan unas cuerdas que están sobre los pies. Entonces Björk canta sobre la secuencia de esas 4 notas que nosotros escuchamos, pero al mismo tiempo vemos tocar en vivo porque la Tierra se mueve. Es el movimiento de la Tierra lo que hace que esos péndulos hagan música. Y ella canta más o menos cualquier otra cosa arriba de eso. Por supuesto, la descripción de esto no coincide con la experiencia humana. Yo pude ver ese concierto aquí cuando vino a Buenos Aires y realmente te quitaba el aliento. Porque sabías que lo que estabas percibiendo era el tiempo de la rotación terrestre de una manera nueva, sensible, musical. Bueno, hacía otras cosas, entre paréntesis, ¿no? Como esto, por ejemplo, tenía una máquina Tesla que hacía relámpagos en vivo y también sobre esa música producida por la descarga eléctrica canta Thunderbolt. Un tema que también te hiela la sangre. El tiempo, tal como lo nombramos, es un invento real, pero es un invento de la termodinámica. La termodinámica, según entiendo, es la última, ¿no?, de las ciencias aparecidas. No sé si después vino alguna más, o por lo menos la última en separarse de la filosofía antes de dejarla desnuda como lo que es, metafísica, ¿no? La termodinámica estudia
una sola cosa, que es la entropía, ¿sí? Es decir, el desgaste de los sistemas que están aislados, y de este desgaste se deriva la famosa flecha del tiempo. Una flecha que hagamos lo que hagamos, lamentablemente viaja en una sola dirección. Hay una imagen clarísima que es la del lago, para explicar la entropía. Si nosotros tiramos una piedra en ese lago, las ondas que se disipan no pueden volverse hacia atrás, no se pueden reconstruir. A eso llama la termodinámica la flecha del tiempo. Es una dirección, una única dirección que funda la irreversibilidad, y es una dirección que impone lo mismo que la razón a las cosas. Es el trazado de la razón sobre las cosas, ¿no? Entonces la razón empieza a construir a partir de esta idea científica la idea de que las cosas solamente se mueven según el patrón de causa y efecto. La causa antecede el efecto y el efecto sigue a la causa. Bien, ¿por qué digo todo esto y por qué me hago de toda esta introducción? Y también les puedo mostrar este cilindro, ¿no?, que muestra el grado de desorden natural de todos los sistemas. Pues todos los sistemas tenderían a esto, excepto, parecería, los sistemas narrativos, los sistemas creativos. Cuando uno construye un relato o hace una película o crea una obra de teatro, lo que está tratando de hacer es evitar la dispersión. Tratar de mostrar que las cosas van en alguna dirección. O al menos era así durante mucho tiempo. También está el concepto contrario al de entropía, que se llama negentropía o sintropía, que es más parecido a lo que hacemos los artistas, que es del caos al orden, es decir, introducir en el caos imaginario algún tipo de patrón, alguna norma, alguna nariz de Justiniano que nos permita construir una forma. Esta forma es invisible o no podría generar en el espectador ninguna impronta, no podría seguirla. En cambio, esa parece más accesible. Por supuesto, lo muestro con cierta ironía, porque nosotros no nos manejamos con ninguna de las dos. En realidad, aceptamos el destino de la flecha del tiempo, que sería el hecho de que un relato genera la responsabilidad de construir las causas y los efectos de esos personajes, pero al mismo tiempo tampoco creemos que la forma final sea una forma completamente ordenada. Estamos más cerca de pensar la realidad como un fractal, que tiene tanto orden como desorden. A mí este es un tema que me interesa particularmente. Tenía muchas más cosas para decir, pero como se está por acabar el tiempo voy a decir solo una, que es que el otro día se estrenó una película en la que actué en el Festival de Cine Alemán, porque la película se hizo en Buenos Aires, pero el director vive en Múnich. La película se llama Chau Buenos Aires. No estoy pasando la publicidad, simplemente estoy diciendo que se estrenó en un festival. Y los actores la fuimos a ver y faltaba una escena. Y le preguntamos al director qué había pasado. No, nos dijo, lo que pasa es que hicimos unos focus groups. Mostramos un montón, la película le sobraban 17 minutos. De un focus group se deduce que sobran 17 minutos y supongo que la gente te habrá dicho cuáles son los minutos que sobran. No. Claro, ya sé que no. Pero decían que había mucha música. La película es un musical. Es un musical de tango, donde tuvimos que aprender a tocar instrumentos, yo el contrabajo. Y ¿por qué les creíste? Entonces lo que pasaba es que había una escena en la que estos músicos van a convencer a un viejo cantante que se ha retirado de que vuelva a cantar con ellos y le tocan un pedacito de una canción para hacer, el tipo está en un geriátrico, no quiere salir de ahí. ¿No? La escena la cortaron porque le tocaban el violín. Entonces, como había mucha música, supusieron que era una escena que si sacaban, el relato iba a funcionar igual. El relato funciona igual. Lo que pasa es que el tipo viene a decirles, no, para mí el tango está muerto, no voy a volver a cantar nunca más. Corte a, ¿dónde son los ensayos? O sea, le falta al personaje una secuencia de causa-efecto que lo haga creíble, que lo haga verosímil, que le dé vida, que le dé carnadura, porque lamentablemente en la escena había música y había que cortar música y se decidió cortar ahí. Digo, como un ejemplo clarísimo de lo que sucede. Yo decía, no tenés que escuchar lo que la gente quiere. No hay que escuchar. Vos tenés que hacer tu obra y cruzar los dedos para que sea lo que a la gente le va a gustar. Pero yo ya sé lo que la gente quiere. No quiere una película que dure 4, preferiría una que dure menos, porque quiere ir al baño, porque la compara con otras películas, con otras narices de Justiniano que le dicen cuál es la norma. Entonces vos vas a tener un problema ahora porque construiste un personaje y lo dejaste en bolas. Lo abandonaste sin una motivación porque había una música y era muy largo y había que cortar.
De esto está lleno el teatro, de estos ejemplos. Todos los ejemplos que traje para conversar hoy son decisiones que tomé en determinados momentos sobre obras mías para tratar de cuestionar esa uniformidad según la cual está bien o está mal que una obra haga tal o cual cosa. No solo con el tiempo, porque el tiempo no es lo que más me importa. Quienes han visto mis obras lo sabrán porque son obras muy largas. No, lo que más me preocupa es la secuencia causa-efecto. Esa es para mí la traducción de lo racional dentro de la creación que uno puede y está llamado a violentar. Por ahora paso la palabra porque el reloj me dice que me tengo que callar. Okay. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con Lucía Puenzo, que es escritora, guionista y directora de cine. Bueno, voy. Cuando Germán me invitó a ser parte de Postumania, me contó que este año proponían pensar las narrativas temporales que conviven en nuestra experiencia del mundo bajo el título Crónicas del Tiempo. Un debate que podía abarcar desde el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial a las distorsiones temporales de la narrativa artística. De inmediato pensé en este libro, Esculpir en el tiempo, de Tarkovsky, que volví a releer hace poco porque recordaba con claridad este fragmento. En el montaje del espejo hubo momentos en los que parecía que era imposible montar la película. Una y otra vez la película se desmoronaba, se negaba a ponerse de pie, se desperdigaba ante nuestros ojos, no tenía unidad ni coherencia lógica. Pero un buen día, intentándolo por última vez, surgió de repente una cerrada y coherente unidad de imágenes. El material cobró vida y los elementos, las partes de la película, entablaron relaciones funcionales mutuas que se unieron hasta formar un sistema preciso y orgánico. Cuando vi en la sala este último y desesperado intento, la película cobró de repente forma ante mis ojos. El montaje de la película estaba terminado. Volví a releer este libro porque andaba en una pelea similar con la edición de mi nueva película, Los Impactados, que voy a estrenar dentro de 2 semanas en el Festival de San Sebastián, y recordaba con claridad el impacto que me había provocado este libro de Tarkovsky cuando lo leí por primera vez a los 18 años. En este libro, Tarkovsky dice que es imposible una película en la que en sus planos no se advierta el flujo del tiempo. Dice también que él o la directora demuestra su individualidad, sobre todo por su sensibilidad de cara al tiempo, por medio del ritmo. Y me detengo acá en esta palabra. ¿Qué es el ritmo en el cine? Me refiero tanto al ritmo del montaje como al ritmo que ya existe en el interior de los planos. El ritmo no se construye pensando arbitrariamente ni de forma especulativa. La sensibilidad para encontrar ese ritmo es lo mismo que la sensibilidad de la palabra exacta en la literatura. Una palabra inexacta en cualquier obra literaria puede destrozarla, de la misma manera que un ritmo impreciso destroza cualquier obra cinematográfica. El montaje existe en todas las artes. Es la selección y la reordenación que tiene que hacer el artista. Sin ese proceso no puede existir arte alguno. Pero el montaje cinematográfico tiene algo específico, que es la coordinación del tiempo fijado en cada uno de los planos que ya han sido filmados. Montar una película es unir partes o planos que han sido filmados con tiempos y ritmos distintos. De esa unión y de todo aquello que se corta y se tira, van a ser la película que él o la directora quieren contar. Por eso una película es más que un relato y también es más que un tema. Yo nunca terminé de encontrar mis películas ni en el guión ni en el rodaje. Siempre las terminé de encontrar en la isla de edición. Y cada vez creo más que esto se debe a que lo central en el cine es el ritmo. Más que la estructura, más que el tema. Querría darles un ejemplo concreto y para eso quiero mostrarles un tráiler de 1 minuto de esta película que estreno en 2 semanas que se llama Los Impactados, que ahí va. No tengo que apretar nada para que... ¿Te acuerdas por qué estás acá? ¿Qué pasó? Un rayo. Hay que irse, doctora. Es peligroso estar acá. Está con hiperacusia y fotofobia. Doctor, hace 7 años que tiene menopausia precoz. Si necesitas ayuda, vení a vernos. Bienvenida. ¿Son todos impactados? La gente nos tiene miedo, nos quiere lejos. ¿Lo de la otra chica también fue un accidente? Hola, ma. Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad. Eso que acabas de sentir
Es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto. ¿Cuál sería la forma no controlada? ¿Cómo estás? Bien. Te quemé. Veo electricidad corriendo por mis venas. Hay gente que busca toda la vida una oportunidad así. Como pueden adivinar, Los Impactados es a primera vista la historia de una mujer impactada por un rayo en medio de una tormenta. Cuando despierta de un coma inducido de semanas después ya no es la misma. La inquietan una serie de extraños síntomas que no puede controlar. Alucinaciones visuales y auditivas, descargas eléctricas y confusiones temporales que terminan aislándola de todo lo que fue su vida antes. Y así, de la mano de un grupo de impactados, empieza su viaje hacia la electrofilia, que es la adicción a la electricidad. Si les muestro este tráiler es para hablar justamente de las distorsiones temporales, para hablar del tiempo en el cine y de las distintas formas de pensar cómo se construye ese tiempo cinematográfico. A diferencia de mis películas anteriores que edité siguiendo el guión que había escrito, en Los Impactados hubo semanas en las que parecía imposible editar esa película. Hasta que entendimos que a diferencia del guión que había escrito, que era una historia lineal, lo que había filmado no era la historia del impacto de un rayo, sino la partitura emocional de un trauma o una herida que se reacomodaba en la cabeza y el cuerpo de la protagonista de una manera misteriosa. Para eso el montaje, la narración y el ritmo tenían que ser otros. Detuvimos entonces el montaje y escribí las escenas que en el guión eran parte de eso que nosotros le llamamos backstory, que es la historia pasada de la protagonista, lo que está fuera de campo. Por eso finalmente en Los Impactados nunca queda claro si realmente existen las alucinaciones y todos esos extraños síntomas que Ada no puede explicar y que el grupo de impactados le enseña a aceptar, incluso a manipular. Ese estado de alteración en su percepción del mundo articuló el montaje y así encontramos el viaje que iba a ser el espectador, un viaje que no era lineal, un tiempo que unía varios tiempos y que ahí encontraba su sentido. Lo paradójico es que en cualquier película el tiempo transcurre no gracias, sino a pesar de los cortes que se producen de un plano a otro. El montaje coordina planos ya fijados en cuanto al tiempo y estructura con ellos el organismo vivo de la película. Por eso el ritmo es decisivo en el cine, porque el tiempo cinematográfico se expresa a través del ritmo y ahí encuentra su forma. Por eso es habitual que la edición de una película no termine de funcionar aun cuando ya encontró su montaje final, pero aún le sobran o le faltan unos pocos fotogramas en muchos de sus planos. Ese es el trabajo final que hacemos él o la directora y su editor encerrados en la isla de edición en los últimos días de cualquier edición. Ese trabajo rítmico, musical, casi invisible al ojo, de afinar esa última edición de esos sobrantes y faltantes de unos mínimos cuadros. Por eso también intentamos ver nuestras películas en distintas pantallas, con o sin público, porque las percepciones temporales de lo que estamos contando también cambian en esos contextos. Y me detengo ahora en estas posibles distorsiones temporales del relato artístico ligado a otro punto que fue parte de la invitación que me hizo Germán, que es pensar el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial ligado al concepto de lo humano, y tiene mucho que ver con lo que se hablaba hace un rato. En estos días estoy en plena preproducción de una serie que voy a filmar en enero en México. Una serie que empezamos a escribir hace más de 2 años con 2 amigos escritores, Leonel D'Agostino y César Sodero, sobre el espectro emocional de la inteligencia artificial. Nos acompaña también Freddy Vivas, autor de un libro, Cómo piensan las máquinas. Lo cierto es que la inteligencia artificial existe desde hace décadas, por lo menos desde los años 50. Pero no fue sino hasta que apareció la inteligencia artificial generativa, la G del chat GPT, que se masificó y generó un debate en torno a 2 preguntas. ¿Cuáles son los límites y cuáles son los riesgos? En el libro Historia de la estupidez humana, de Paul Tabori, compuesto por varias historias lamentables que conforman un archivo de la estupidez humana, encontramos, por ejemplo, un integrante de la Academia Francesa de Ciencias que obstinadamente insistió que el invento de Edison, el fonógrafo, era un burdo truco de ventrílocuo que no era tecnología real. Es muy difícil comprender una tecnología cuando surge. Si comparamos la inteligencia artificial con Internet, tenemos que pensar que estamos en los años 2000 de la Internet, donde apenas podíamos entender para qué nos podía servir. La inteligencia artificial nos presenta nuevas posibilidades, pero también nuevos peligros. Es cierto, es un momento crítico en la historia de la humanidad. Es posible que nos encontremos al borde de un cambio social fundamental.
Y por supuesto, ese cambio también va a impactar de lleno en todas las narrativas artísticas. Si lo traigo hoy acá, no es de nuevo solamente por el tema del que trata mi serie, sino porque la inteligencia artificial, lo aceptemos o no, ya hace años que empezó a filtrarse en nuestras vidas y en las historias que escribimos y filmamos, no solo por su temática, sino por la forma en la que escribimos, diseñamos y muy pronto la forma en la que vamos a filmar nuestras historias. Confieso que al igual que hablaban hace unos minutos, a mí también me genera una curiosidad de la que no puedo despegarme. Freddy Vivas nos dijo, que es este asesor con el que trabajamos, que estudió en Silicon Valley también, nos dijo en uno de nuestros primeros encuentros, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y hay algo de eso detrás de esta imantación con la inteligencia artificial que muchos sentimos. Si trajéramos a alguien de hace 10 o 20 años y lo sentáramos a chatear con el ChatGPT, no podría creer que hay una máquina detrás de esa conversación. Como cualquier disrupción, estamos en medio de una revolución del conocimiento, una herramienta que tenemos que aprender a usar, incluso para perderle el miedo, porque también estamos viendo otro tipo de innovaciones usando la inteligencia artificial aplicadas al campo de la salud o aumentando nuestra inteligencia humana creativa. Por eso traigo estas imágenes. Ahora sí, voy a tener que usar para mostrar. Todas estas imágenes que les muestro acá las generamos con el programa de inteligencia artificial Midjourney, que seguro algunos de ustedes conocen. Hasta hace muy poco hubiéramos llegado a estas imágenes con ilustradores y dibujantes. El año pasado era inimaginable pensar en trabajar las caras de nuestro elenco para encontrar este tipo de transformaciones. Se dice que muy pronto, tal vez el año que viene, estas imágenes también van a tener movimiento. En estos días estamos aprendiendo a manejar el lenguaje Python, que es parte de la serie porque gran parte de sus personajes son programadores, y a escribir escenas en colaboración con diferentes AI para provocar una sintaxis distinta a la nuestra, sobre la que nosotros después, con D'Agostino y Sodero, reescribimos. Y sí, el futuro más inquietante es el que ya llegó, es el que vamos a vivir nosotros, el que van a vivir nuestros hijos. El tono de esta historia que estamos por filmar se acerca a series como Black Mirror o a películas como Her, de Spike Jonze, una historia de amor ubicada en un futuro cercano de un hombre que a veces parece una máquina y de un sistema operativo con un arco emocional que la acerca íntimamente a una mujer humana. Son historias que tienen lugar en mundos que podrían ser el nuestro, mundos en los que las máquinas ya no son nuestro enemigo porque fueron asimiladas a nuestra vida. Hasta ahora, cada vez que una ficción aborda el subgénero que se conoce como Human versus Androids, cae justamente en este error, la falsa dicotomía de poner a las máquinas de un lado y a los humanos del otro. Ese concepto es viejo. La potencia de los dilemas sin precedentes que desató la inteligencia artificial también invita a dejar de mirar a las máquinas con miedo y a entender qué le pasa a los humanos con ese otro. Ese concepto del otro es lo que divide el mundo hoy. Uno podría pensar que en el androide están todas las minorías, el que piensa distinto, las minorías sexuales, el inmigrante. La pregunta es si en un futuro esas máquinas podrán tener sentimientos y pensamientos tan inexplicables e intransferibles como el odio, el amor, los celos, la envidia, o si simplemente aprenderán a imitarlos, que es gran parte de la discusión que está ocurriendo hoy con muchos de los equipos del Media Lab de MIT. Estamos frente a una herramienta que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Es lógico que levante sospechas y hay que ser cautos y decir que la inteligencia artificial no es aún una inteligencia que pueda sentir emociones ni que pueda tener algo parecido a una conciencia, aunque no sepamos bien qué es la conciencia. Conceptos como aprendizaje o pensar son conceptos de la humanidad, pero las máquinas no piensan ni aprenden, hacen algo similar, entienden el entorno para simular un tipo de inteligencia, pero eso es justamente una simulación. La inteligencia colectiva de la especie humana comenzaría entonces a verse menor en comparación a la superinteligencia general en los sistemas de AI que estamos construyendo e implementando a escala global. Eso es a la vez emocionante y aterrador. Es emocionante por las innumerables aplicaciones que podría permitir a los humanos crear, prosperar y resolver problemas que hasta ahora eran imposibles de resolver. Es aterrador por el poder ilimitado que podría tener la inteligencia artificial general con el potencial de destruir la civilización humana intencionalmente o no. Por ejemplo, eliminando progresivamente nuestra capacidad de pensar.
La teoría que hoy divide las aguas de la inteligencia artificial en relación a los androides antropomórficos, me refiero a los que son, como esas imágenes que les mostré, casi indistinguibles de un ser humano, es la teoría del Uncanny Valley, la teoría del valle inquietante. De un lado están quienes advierten que no hay que cruzar el valle inquietante. La hipótesis que afirma que las réplicas antropomórficas que se acercan en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano causan una respuesta de rechazo. De esa manera, el valle inquietante operaría de forma similar a ciertos tabúes como el incesto. El desarrollo de las armas autónomas actualiza ese temor, introduciendo el miedo de la inteligencia artificial en el campo de la guerra. En la vereda opuesta están los que se animan a diseñar androides con apariencia humana, los que quieren cruzar el valle inquietante. Ese cruce de umbral es lo que cuenta nuestra serie. Por eso nos gusta aclarar que esta historia que estamos por filmar ya no es ciencia ficción, es realismo futurista. Bueno, muy bien. Y para terminar, entonces, tenemos a nuestro amigo escritor Pablo Katajian. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno. Tengo 2 minutos, perfecto. Sí. No, me sobra, no, me gusta. Lo digo muy rápido. Y ahora, no, yo ya había hablado. Quiero que como... Ahí. Bueno, le puse un título a esto, que no es nada realmente, pero el título me gusta, es Un vampiro pensando en el tiempo. Es como una frase, ¿no? Como un vampiro, porque como saben los vampiros no se mueren, salvo que los maten, en principio son como inmortales, eternos, ¿no? Entonces... Siempre está como esa cosa del vampiro melancólico y pensaba que hay algo de ahí como de alguien que... Porque lo que me di cuenta, o sea, me invitaron a hablar acá y pensé, sí, claro, yo estoy todo el tiempo pensando en el tiempo. Y cuando me puse a pensarlo, no se me ocurría nada, ¿no? Y me acordé de esta frase de San Agustín, muy conocida, que está en los Confesiones, que dice, ¿qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicar si a lo que me pregunta, no lo sé. Y pensé, bueno, entonces estoy bien. Después él piensa un montón de cosas igual. Pero me pasó exactamente eso, ¿no? Me puse a pensar y no, nada. Y me di cuenta que un poco tenía que ver con que lo que a mí me gusta de hacer o que pase cuando escribo es como un poco como perder la noción, ¿no? Como realmente perder la noción. Y que eso supone perder la noción de la realidad y también del tiempo. Y supone volverse un poco tonto con respecto a eso, es decir, hacer cosas sin entender muy bien qué es lo que uno está haciendo. Entonces, claro, como al momento de ponerse a explicar eso, obviamente uno puede hacer un montón de teorías, pero no me dieron ganas. Eso me pasó. Pensé, como no quiero pensar en el tiempo. Realmente me pasó eso. Entonces, lo que puse a hacer, pero anoté algo. Lo primero que anoté fue, o sea, abrí un archivo y anoté, lo primero que quiero decir es que uno puede suspender el tiempo. Y pensé, está bien. Pero después no supe cómo seguirla tampoco. Pero me pareció que era verdadera la frase, en el sentido de que pensar en el tiempo, bueno, por eso el vampiro, es pensar también en la muerte, ¿no? Y que de alguna manera suspender el tiempo es suspender esa cosa que es también la entropía, ¿no? Como ese paso inexorable hasta la nada. Inexorable, ¿por qué usé esa palabra? Bueno, ese paso hacia la nada, ese camino, ¿no? Hacia la nada. Entonces, pensé, bueno, ahí fue que apareció la frase de San Agustín, ¿no? Cuando apareció ahí. Tenía sentido también porque, de alguna manera, no, a mí siempre me gusta mucho esa imagen mística que aparece en un montón de pinturas y grabados, que son los ángeles que corren el velo, ¿no? Como el momento que es el momento de la iluminación, hay unos ángeles que corren los velos y uno queda enfrentado por un momento con lo real, que es Dios, ¿no? Y ahí no hay tiempo también, ¿no? Entonces, pensaba, ¿qué es eso un poco, ¿no? Como suspender el tiempo también es como si uno pudiera, por un momento,
dejar de tener este vínculo tan imperativo con la realidad que incluye el tiempo, que incluye las imágenes que nos rodean. Y la impresión que me da a mí ahora o cada vez más, es que el hecho de estar escribiendo genera como un vínculo extraño con la realidad también, porque empiezan a pasar cosas extrañas, como si uno estuviera totalmente dispuesto a que pasen esas cosas que incluyen suspensiones temporales y causalidades inexplicables. No sé, a mí hace poco me pasó que estaba leyendo un libro sobre la muerte de Sócrates y me empezó a crecer una planta de cicuta en el balcón. ¿Qué hago con eso? Es como un chiste, ¿no? La verdad es como un chiste. Y era cicuta. Y después la toqué y se me empezaron a dormir las manos, ¿no? Y justo estaba pensando en Mitrídates en ese momento también, que es este emperador que tenía miedo de que lo envenenaran y decidió hacerse inmune a todos los venenos y tenía como un pequeño grupo de magos que le preparaban venenos y finalmente lo logró. Como lo envenenaban y no se moría, ¿no? Entonces lo que pensé fue eso, como que no quería pensar en el tiempo, porque a mí lo que me gustaba no era pensar en el tiempo, sino hacerle cosas al tiempo. Que eso es como si fuera de alguna manera pensar con el cuerpo, ¿no? Y entonces me puse a buscar qué había escrito sin pensar en el tiempo, donde hubiera un pensamiento sobre el tiempo. Y por suerte encontré algunas cosas. Porque pensaba eso, como escribir es tratar de suspender el tiempo, es tratar es como partir de la idea de que nadie cree realmente en el tiempo, ¿no? Que lo vivimos como una especie de ficción obligatoria, ¿no? Sin creer, pero que no podemos escapar de eso. Entonces me acordé de un ensayito que había escrito donde había una cita de Stockhausen, el compositor, que dice: ese es el asunto con la música, el hecho de que cierto tipo de música nos da experiencias del tiempo totalmente nuevas, que en algunos casos nos transportan hasta tal punto que somos sacados por un rato del tiempo fisiológico normal. Uno se olvida de sí mismo porque uno está en otra dimensión temporal. Es bastante claro cuando pasa eso con la música, ¿no? Pero pensaba a partir de la frase también que estar en uno es estar en el tiempo. Entonces salir del tiempo también es salir de uno, que de vuelta tiene que ver con la experiencia mística. Entonces, lo primero que encontré fueron dos frasecitas en una cosa que estoy escribiendo ahora. Una dice: quiero hablar sobre mi vida de hoy para que eso ilumine mi vida pasada, mientras mi vida pasada ilumina mi vida presente y así se termine por suspender el tiempo. ¿No? No sé si se entiende, lo leo de vuelta. Quiero hablar sobre mi vida de hoy para que eso ilumine mi vida pasada, mientras mi vida pasada ilumina mi vida presente y así se termine por suspender el tiempo. No, porque pensaba también en la frase al mismo tiempo, ¿no? Que es como una frase que suspende el tiempo, ¿no? Como al mismo tiempo, ¿no? Son como pequeñas frases que tenemos a mano para hacer estas cosas con el tiempo. Y después hay otra frase en ese mismo libro, que es una idea que la pensé, bueno, no importa, pero la pensé bailando, pero pensaba, antes o después de cada movimiento hay otro movimiento que no se ve. O antes o después, o quizás las dos cosas. No, pero esta idea de que cada movimiento viene precedido y es, ¿cómo se dice? Sucedido, ¿no? Sí. Viene precedido y sucedido por un movimiento invisible, ¿no? No hay nada, son frases, ¿sí? Como no. Pero me parece que son frases donde uno, como, que pueden, o al menos para mí, generan esto, ¿qué? ¿No? Y a mí me parece que en esa especie de asombro es una suspensión, hay una suspensión, ¿no? Cuando uno se asombra se suspende, ¿no? El gesto mismo es un gesto de suspensión del movimiento. Y entonces, no sé, anoté cosas, pero no las quiero tampoco decir, porque pensaba también en la narrativa y lo digresivo, ¿no? Como que uno de los mecanismos que tiene la narrativa más habituales para distorsionar, aunque es una palabra rara, el tiempo, es la digresión, ¿no? Como Tristram Shandy, ¿no? Pero pensaba como
que cuando estos mecanismos, cuando estos trucos, digamos, se vuelven muy habituales, dejan de funcionar como suspender el tiempo, dejan de generar asombro. Entonces, en un punto puede ser mucho más fuerte una narrativa duramente cronológica, por ejemplo, ¿no? Como que no es tan claro, no es que no es tan claro qué es lo que uno tiene que hacer con el tiempo para suspenderlo. Eso digo, lo que tiene que hacer es algo medio imprevisto, medio incomprensible. Esa es mi impresión. Entonces me acordé de un relato que puse en un libro que no es mío, es de Novelino, que era un libro que circuló en el siglo XIII y después, pero es del siglo XIII, que recopila un montón de historias, muchas de cortes y muchas fábulas, muchas con monjes. Y hay una historia muy cortita, es esto, se los voy a leer, que es exactamente, me parece, esto de lo que estoy tratando de hablar. Dice, estaban un día el emperador y su corte a la mesa cuando se presentaron 3 magos vestidos con túnicas. Somos magos, dijeron, y el emperador les preguntó, ¿quién de ustedes 3 es el maestro? Se adelantó uno y dijo, soy yo, señor. Bueno, hagan sus trucos, por favor. Ellos echaron sus encantamientos. El tiempo comenzó a perturbarse. Cayó una lluvia repentina y sonaron truenos, relámpagos y rayos, todo con tanta potencia que parecía que el mundo iba a hundirse. Cayó una granizada que rompió los techos. Los caballeros huían por los pasillos. De repente el tiempo se restableció. Los felicito, me gustó mucho, dijo el emperador. Los magos pidieron entonces una remuneración. El emperador les dijo, pidan lo que quieran. Ellos pidieron al conde de San Bonifacio, que era el más cercano al emperador. Dijeron, señor, ordena a este hombre que venga a ayudarnos contra nuestros horribles enemigos. Vaya con ellos, por favor, le dijo el emperador al conde con dulzura, y el conde partió con ellos. Llegaron a una ciudad hermosa, le mostraron caballeros de mucha nobleza, habilidad extraordinaria y buenas armas, y le dijeron al conde, todos ellos te obedecerán. Fueron a buscar a los enemigos y batallaron. El conde los venció y liberó el país. Obtuvo tierras, le dieron mujer, tuvo hijos. Se dedicó a la política con bastante éxito. Los magos lo dejaron hacer su vida muchísimo tiempo. Luego volvieron a verlo. El hijo del conde tenía ya más de 40 años. El conde era muy viejo. Los magos le dijeron, ¿se acuerda de nosotros? Sí, claro, dijo el conde. ¿Quiere volver a ver al emperador y la corte? Le preguntaron. El conde dudó. El imperio ya dio muchas vueltas. No conozco a su gente. ¿A qué lugar volvería? Pero los magos insistieron. De todos modos, queremos llevarlo de vuelta. El conde aceptó y los 4 se pusieron en camino. Caminaron durante mucho tiempo. Llegaron a la corte y encontraron al emperador y sus varones todavía a la mesa y a punto de comer los mismos alimentos que había en ella en la primera cena. El emperador, sonriendo, le rogó al conde que le contase lo ocurrido. El conde se lo contó. Luego me casé y tengo ya un hijo de 40 años. El mundo está cambiado, pero no entiendo. ¿Qué ocurrió en realidad? El emperador le pidió que contara todo de nuevo y los varones y caballeros reían y festejaban. No sé qué pasó. Como, digo, es un truco de magia, ¿no? Pero yo no sé qué pasó. Como, evidentemente, el tipo vivió toda una vida, este conde de San Bonifacio. Y a mí me encanta el relato, porque no entiendo qué pasó. Pasó algo con el tiempo muy extraño, que no está explicado, que es magia, y es un relato, ¿no? Que aparece en el medio, pero parece vivido, ¿no? Entonces, seguí buscando y encontré un momento me puse a escribir poemas pareados para matar el aburrimiento, rimas pareadas, ¿no? Y este después lo metí en una novela que habla sobre mesianismo y misticismo, ¿no? Que son 2 formas de concebir el tiempo también. Y en un momento pensé que mesianismo y misticismo también eran 2 formas de concebir la escritura, ¿no? Y entonces escribí este poema que también es cortito, es una página. Algunos escritores son mesiánicos, ven la historia como algo orgánico, un tiempo que algún día llegará, y escriben para ir hacia allá, analizan la sociedad y quieren llegar a su verdad, pero otros son más bien místicos y rechazan los datos periodísticos, piensan lo que escriben como algo en sí mismo, y sus libros son como un abismo, en el que todo, incluso la historia, pierde su memoria. Los mesiánicos están afuera de lo que escriben, piensan la obra en el contexto en que viven, las costumbres y la moral, lo que está bien y lo que está mal, hacia dónde van las cosas, cómo convertir el gusano en mariposa. Y los místicos, en cambio, van hacia adentro, porque piensan que adentro está el centro de uno que es el mundo, el punto más profundo de todo lo que existe, que a veces no es más que un chiste. Pero en ese chiste, sin embargo, el mundo sale de su letargo
y uno puede conectarse con eso, con el eje más espeso. Y curiosamente veo ahora lo místico es mesiánico porque perfora la historia con su desinterés, que al mismo tiempo es candidez. Y lo mesiánico pierde el rumbo si trata de mostrar el mundo, porque finalmente solo puede hablar del yo en una versión superficial. Es un poco injusto con el mesianismo, pero un poco sería esa la idea, ¿no? Como sería el movimiento de ir hacia adentro para revelar o de ir hacia afuera para revelar. Y después encontré, justo cuando pensé, bueno, es un poco injusto porque me pareció que el movimiento era doble, ¿no? Como que no eran dos movimientos separados u opuestos, sino que estaba todo el tiempo el movimiento de adentro y afuera, ¿no? Como era ir, volver, hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Como, sino de dónde trae uno cosas. Entonces, me acordé que en un prólogo a otro libro hablaba de una frase de Badiou, que es una infernal agitación inmóvil, ¿no? Que es como estar entre dos momentos sin poder ir de uno al otro, ¿no? Sin poder moverse de ahí, ¿no? Como esta, la infernal agitación. Y en el prólogo dice algo de como que los cuentos van hacia adentro, pero después pensé, no, también van hacia afuera, porque están diciendo algo. Y entonces misticismo y mesianismo no serían una oposición, sino una tensión o apenas distintos aspectos de un mismo movimiento que va hacia adentro para ir hacia afuera, o que se aleja de las cosas para ir hacia las cosas. El movimiento es lo único que se puede leer, un movimiento ambivalente, y la ambivalencia es la ventana por la que entran los espíritus. La frase. Pero me gustaba la idea esa de que el movimiento es lo único que uno lee cuando lee, que solo lee el movimiento, no lee otra cosa, lee un movimiento, ¿no? Y la entrada de los espíritus supongo que es finalmente el corrimiento de los velos, ¿no? También. Bueno, y finalmente encontré un relatito de 2 páginas, 1 página y media. Voy a leer eso y voy a terminar. Que también es muy sobre el tiempo. Viaja, cambia de medios de transporte, va a buscar algo que no se sabe qué es. Cuando lo encuentra, lo envuelve con cuidado y lo guarda en su mochila. Se dispone entonces a volver para entregar el paquete a su amo, pero apenas empezado el regreso, confunde el camino y, cuando comprueba que ya no puede retroceder, desecha el mapa que había armado a la ida y se pregunta cómo seguir. Ve a lo lejos una casita sobre una colina que saca humo por la chimenea y decide acercarse a pedir indicaciones. Llega, golpea la puerta y espera, pero no atiende nadie. Espera un rato más y, como la puerta está solamente entornada, la empuja de a poco con el pie hasta abrirla del todo. En la casa no hay nadie, pero bajo la chimenea humea una olla enorme. Se sienta afuera, en el suelo, junto a la puerta, a esperar que vuelva el ocupante. A los pocos minutos oye disparos y se da cuenta de que le están disparando a ella. «¡Dios mío!», grita, a la vez que corre a refugiarse tras unos árboles. Sigue oyendo disparos y cada tanto saltan pedacitos de tronco. Trata de ubicar al tirador, pero el sonido rebota por todos lados. Entonces se pone a correr, tapándose la cabeza con las manos, con pasos largos, haciendo zigzags. Finalmente cae por una barranca a varios metros. Se lastima el pie, pero al menos queda fuera del área en la que le podrían disparar. Largos blancos de serenidad sucumben en una espasmódica melodía de festejo. Pero no es para tanto, porque pronto habrá otras cosas. «Dios mío», grita y se refugia tras un árbol asustada por un oso que está muerto y de hecho semipodrido. Avergonzada, se acerca simulando desinterés. Lo toca un poco con el pie, le dice algo muy bajito y sigue caminando. Enseguida vuelve, saca una pinza de la mochila, le arranca un colmillo al oso y se lo guarda en el bolsillo. Se puede ver muy fácilmente que ella no está bien, pero lo que no se puede ver tan fácilmente es qué le pasa. Le duele el pie, es cierto, y un poco la mano. Se da cuenta de que una bala le rozó el omóplato. Se saca la blusa y la mira. Está llena de sangre seca. La herida, de todos modos, parece casi cicatrizada. ¿Cuánto tiempo pasó entre los disparos y el oso? ¿1 día? ¿2? Quizá 3. En todo caso, ella no lo sabe. Lava un poco la blusa en un arroyo y ya es de noche. Se mete en una cueva y se acuesta en el piso. Al otro día despierta. Camina un poco y pasa mucho tiempo, más de lo que debería pasar, tanto que le entrega el paquete a su amo y ya está en su casa. Ese día, o al otro, o el mes siguiente, recibe gente a cenar. Son 2 veganos y los invitó juntos por eso, pero los veganos piensan que fueron invitados juntos por sus preferencias sexuales. Esto los incomoda, y a esta incomodidad se le suma el hecho de que no se sienten atraídos mutuamente, así que se desprecian y la cena es un fracaso. Ella lamenta el fracaso de la cena, pero no siente culpa. Igual dice «Dios mío» antes de irse a dormir.
A la mañana del otro día o del año siguiente la despierta un amigo por teléfono. Le dice que su exnovia le mandó una invitación a su casamiento, del cual él no sabía nada. Está deprimido y le pregunta si puede visitarla. Ella le dice que no, tiene que ir a buscar un paquete de su amo. ¿Otra vez?, le dice él, y ella le responde, es lo que hago. Viaja, cambia de medio de transporte, va a buscar un paquete que no se sabe qué es. Cuando lo encuentra, lo envuelve con cuidado y lo guarda en su mochila. Trata de retomar el camino de regreso, pero se pierde. Golpea la puerta de una casa, pero le echan a tiros. Se asusta con un oso podrido y le saca un colmillo. Duerme en una cueva y cuando despierta sigue en la cueva y nota que el tiempo parece haberse normalizado. Eso la relaja, pero a la vez la preocupa, porque no sabe manejarse con un tiempo normal. ¡Ay, Dios mío!, dice. La cueva está al borde de un acantilado. Busca y encuentra un caminito zigzagueante que desciende hasta llegar a una planicie. La primera mitad la baja corriendo y la segunda mitad rodando. Se levanta y se toca el cuerpo. No parece haberse lastimado nada. El paquete, en cambio, hace un ruido que antes no hacía. Se le ocurre que puede estar roto y empieza a transpirar. No sabe si abrirlo o no, no sabe qué es peor. No sabe qué va a decir su amo si está roto o si está abierto. Decide dejarlo tal como está. Camina unos pasos y se arrepiente. Le gustaría que el tiempo avanzara un poco más rápido, pero no sabe cómo hacerlo. Agua caliente desciende y refleja un sol anaranjado. Como en una casa de masajes, emergen vapores y ruidos enervantes. Se toca la pierna y comprueba que está lastimada. Se saca la pollera y la rompe. Usa un pedazo para vendarse y el otro se lo ata en la cabeza. La blusa está hecha jirones, las medias corridas y agujereadas. Se saca las medias y la blusa y se arma una ropa nueva con hojas de papiro. Más tarde o al otro día, mata un animal y usa su cuero para hacerse ropa más decente. El tiempo parece estar yendo para atrás, y eso la preocupa un poco. A la vez, se da cuenta de que el tiempo no es caprichoso, actúa de acuerdo con lo que ella hace. Abre el paquete del amo y se sorprende al ver lo que lleva. Lo tira y casi inmediatamente, en pocos pasos, llega a su casa. Lo llama al amo y le cuenta que el paquete se rompió y que tuvo que tirarlo. El amo le dice que no se haga problema y le pregunta si ella está bien. Sí, muy bien, gracias, le responde. Entonces la manda a buscar otro paquete, uno más difícil de encontrar y más difícil de definir. Viaja, cambia de medio de transporte, va a buscar el paquete. Cuando lo encuentra, lo envuelve con cuidado y lo guarda en su mochila. Trata de retomar el camino de regreso y, aunque se pierde, manipula el tiempo de tal manera que en menos de 10 segundos está en su casa. Llama a su amo y coordina la entrega del paquete. El amo la felicita y la manda a buscar otro paquete. Prueba a ir con el mismo método que usó para volver la última vez. En 5 segundos va, vuelve y entrega el paquete. El siguiente paquete le lleva 2 segundos y el siguiente a ese, 1. Mientras más quieta se la ve, más cosas está haciendo. Parece un Rappi, ¿no? Pero es anterior al Rappi. Bueno, eso es todo. Gracias. Muy bien, amigos. Es el momento en que ustedes pueden participar haciendo preguntas a nuestros invitados. ¿Quién quiere empezar? Muy bien. Gracias. Hola, ¿cómo va? Me va a costar un poco formular esta pregunta, pero teniendo en cuenta todo este tema del tiempo y demás, ¿qué formas de expresión o artísticas se han encontrado ustedes, en general, que de algún modo a ustedes les haya resonado mucho con el tema del tiempo y la idea de salir de esa temporalidad, ¿no? Porque de un modo u otro una narración sigue siendo lineal, aunque tenga juegos discursivos con la manipulación del tiempo, pero quiero pensar, digamos, con los avances tecnológicos de hoy en día, si a ustedes se les ocurre o puedan imaginar qué formas nuevas se podrían generar que de alguna manera salgan de eso o que la afronten de otras maneras que hasta ahora no se hayan visto hasta ahora. En su momento el cine creo que fue una forma de revolucionar la percepción del tiempo. Quiero saber si se les ocurre o han experimentado, han visto algo que les digan, bueno, acá hay algo nuevo, digamos. ¿Con tecnologías? Sí, por ahí ni siquiera con tecnología, sino con un cambio por ahí de percepción, de conciencia creado con la modernidad. Puede ser de cualquier forma, ¿no? Eso. Bueno, ¿quién quiere responder? Pueden responder todos, pero alguien tiene que responder. Todos a la vez, podemos. Sería hermoso. A la cuenta de tres. Todo el sujeto y vos el predicado. Eso es una forma, justamente. Eso es una forma, por ejemplo. Yo quiero responder. A ver, el teatro, naturalmente, el tiempo es la materia de la construcción. La pregunta es si hacemos teatro para hablar del tiempo o, me parece, lo que vos estás preguntando, si hay alguna forma de que el tiempo sea la sustancia, ¿no?
y si habría alguna tecnología nueva que permitiera modificar. Yo me he basado, de hecho había traído imágenes de algunas obras muy canónicas, ya muy clásicas, de lo que llamaríamos postdrama, que ya lleva 50 años, que es hora de que no lo tomemos más como una novedad. Sí. Pero, por ejemplo, está esta obra famosa, Jeff Manglands, La mirada del sordo, de Bob Wilson, ¿sí? En la que no sé si conocen la experiencia. No la hemos visto, pero todos nos la han contado, ¿no? Hay una película y hay una obra de teatro sobre esto, del año 71, en la que hay una negra que le lleva a un niño negro y sordo, interpretado por un niño negro y sordo, en el proscenio, le lleva un vaso de leche, luego va, busca un cuchillo y lo mata con ese cuchillo. Y dura alrededor de 2 horas esa acción. Entonces, mientras uno observa lo inevitable, lo inexorable, para usar la palabra que se metió sola, ¿en qué piensa? Es decir, esta ecuación que maneja el teatro es una ecuación muy elemental. El teatro es un híbrido, no tiene una especificidad, tiene 3, ¿no? Lo musical, que estaría ligado al tiempo, lo plástico, estaría ligado al espacio, y lo literario, que estaría ligado a la palabra. Entonces, cuando uno, en la ecuación tiempo-espacio son inversas, ¿sí? Si el tiempo se percibe, el espacio retrocede. ¿Cuándo se percibe más el tiempo? Bueno, cuando yo reduzco al mínimo la interacción entre los personajes y demás, el cerebro, la experiencia de quien mira, empieza a acelerar una serie de acontecimientos que no están ocurriendo más que en tu cabeza. Bueno, este tipo de experiencias son es del año 71, ¿no? Ya están en el ABC y en nuestra génesis. Nosotros no es que ni debemos ni refutarlas ni continuarlas. Me parece que ya es viejísimo. No podemos pensar el teatro si no es a partir de Bob Wilson o de Cantor o de Pina Bausch y decir, bueno, de ahí en adelante. Entonces, a mí me cuesta mucho la idea de novedad. Que sería mejor si fuera una novedad o si hay algo que uno pudiera rescatar del pasado que ya hemos dejado de ver o de percibir, no tendría la misma impronta maravillosa. Hay otra obra de la que quería hablar, hablando del tiempo, es una obra de Harold Pinter, uno de mis autores favoritos, que se llama Traición. La conocerán seguramente. Traición es una obra muy sencilla en la que una pareja bueno, es una pareja que se separa porque en realidad la mujer empieza a salir con el mejor amigo del marido, ¿sí? Son editores, son cultos, tienen diálogos ingeniosos sobre las obras que van a publicar o no, pero él la engaña con su mujer. La engaña es relativo porque en un momento de la obra se entera que el marido ya lo sabe y que nunca se lo dijo, con lo cual le dice, vos me traicionaste porque sabías que yo te estaba traicionando y no me lo dijiste. ¿Cómo? Le dice. Bien, la obra es completamente burguesa, en el sentido que podríamos tomar esa palabra, pero Pinter decide contarla de atrás para adelante. Una tontería, ¿no? Uno podría decir, es casi un axioma. Entonces, como la obra empieza cuando esa pareja, mujer y amante, amigo, se están separando, luego sigue cuando compran el departamento en el que van a tener un departamento porque es más cómodo verse, y la última escena extraordinaria es cuando se conocen, o en la boda de ellos, cuando el amigo borracho le propone a la mujer que está enamorada. Cuando uno ve eso, ya la historia burguesa no te importa, te das cuenta que no está hablando de eso, del conflicto de unos editores ricos, conchetos, que tienen problemas. No, y la mujer como una propiedad, todo eso que está presente, uno tiene una súbita percepción del tiempo, ¿no? Es decir, hay muchísimas experiencias, para mí, lo que me ata al teatro, sin tecnología en el teatro, donde el tiempo aparece, donde el tiempo se esculpe, donde es la materia, pero para mí, técnicamente, a mí es una preocupación que me quita el sueño, me parece por eso hago teatro, se logra, no cuando uno se propone el tiempo como ingrediente, sino el atentado al proceso causa-efecto, que es el que hace que el tiempo avance solo hacia adelante. Cuando uno logra, que es algo que probablemente hemos heredado del cine, ¿no? Y de su confusión en montaje, el hecho que el material ya está hecho, pero que se puede poner de una manera u otra y que el espectador más contemporáneo... Hay millones de ejemplos de relatos que tienen 500 años donde ya hay montaje en ese sentido. Entonces uno aprende con el tiempo a desconfiar
de la tecnología como novedad, sobre todo siendo que el teatro cada vez más se afirma como antitecnológico, ¿no? Como algo que va a subsistir cuando no haya más que un hombre que mira y un hombre que haga, ¿no? Por supuesto que es una ilusión, porque todos decoramos nuestras obras con videos, mappings, pero son decoraciones. La verdad es que lo que hace que el teatro siga manteniendo esa relación con el tiempo es que es antitecnológico. Y yo casi me peleé porque me obligaron a usar esto y dije que no tocaba nada con botones, porque es verdad. Y creo que sí, que la preocupación respecto al tiempo no es el tiempo como materia, que es algo obvio en el caso del teatro, sino la secuencia causal. Para mí el objeto tecnológico que trabajo siempre es destruir la causalidad y encontrar una catástrofe donde el teatro planteaba como algo canónico solo la tragedia. Bueno, puedo sumar una cosa, sumando a lo que está diciendo Rafa y pensando desde dónde estás preguntando. Yo recuerdo una experiencia que hicimos cuando estudiábamos en el ENERC. Vino una compañía de teatro experimental de Kioto que hacía obras de 9 horas. ¿Escuchaste hablar de esto? De teatro del No Obuto, que hacía obras de 9 horas real con estudiantes de cine, en los cuales pasaba 9, 8, 7. Un tiempo de muchísima incomodidad en la suspensión del tiempo, gente que se movía en el escenario más que en cámara lenta, y aparecía algo ligado con lo que hablaban en la charla anterior de lo psicodélico, cuando había como una suspensión y un relax en el que ya no había tiempo y estabas ahí encerrado durante quién sabe cuánto tiempo con la suspensión del tiempo, y venía a primera plana otra experiencia ligada al no tiempo. Y a mí me pasa en las experiencias cinematográficas de muchas horas, que a veces genera hartazgo, irritación, incomodidad, pero cuando atravesás la experiencia de no irte de la sala y quedarte a ver qué te está pasando cuando alguien te mete 9 horas a ver una película de 3 actos, solo salís un ratito para ir al baño, pero te la comes entera de punta a punta, aparece otra experiencia ligada al no tiempo, a la no linealidad, a todo eso que ocurre, que es bien interesante, pero en realidad no tiene que ver con la tecnología. Yo coincido con lo que decís, en realidad tiene que ver con la austeridad absoluta y la suspensión del tiempo, que es bien distinto a lo que se viene hablando hoy, es como otro camino, ¿no? En el que se puede encontrar algo extraño en relación al tiempo en el arte. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué estás de acuerdo? No, pero estoy de acuerdo. Soy antitecnológico, no soy antitecnológico, pero tampoco lo pienso así. Pensaba dos cosas, pensaba que cuando vos agarrás una narrativa medio sencilla y la contás al revés, yo siempre pensaba que cuando uno habla, siempre está hablando sobre estar hablando, ¿viste? Como si no hubiera contenido realmente. Y eso suspende el tiempo también. Sí. Como el contenido es la fantasía de que hay un transcurrir, ¿no? Entonces, primero con eso estoy de acuerdo. Pero después pensaba que para responder a la pregunta, dos cosas, como por ejemplo, no sé, a mí me pasa, creo que le pasa a todo el mundo, se me ocurren como el 95% de las ideas son estúpidas que se me ocurren, ¿viste? Y están buenas, pues te divertís, pero son ideas que no harías, ¿viste? En general las ideas son cosas que no querés hacer. Después lo que haces es otra cosa, no son ideas. Entonces, por ejemplo, con esto que estaba escribiendo, de que leí 2 frases, lo que estoy escribiendo ahora, son como fragmentos, son párrafos de media página, una página, ¿no? Y llegué a la página 25 y pensé, bueno, podría seguir, pero podría volver. Yo siempre escribo en orden, no suelo. Y pensé, la idea estúpida es esta, que al final diga, voy a agregar fragmentos entre los fragmentos. Y volvés, y entre cada fragmento, entonces pensé, qué estupidez, como terminás de leer un libro y al final te enterás de que los fragmentos es como una tontería, pero lo que pensé que pasaba ahí, y curiosamente la invitación llegó justo cuando estaba pensando esa tontería, es el tiempo, porque vos estás leyendo algo en orden, ¿no? Y al final te das cuenta que no hay un orden ahí, que lo que hubo es una construcción, ¿no? Y después me acordaba de otra cosa, que es un experimento que hice, que estaba pensando en el ritmo de escritura yo escribo en la computadora, ¿no? Viste que hay algo que vos escribís, bueno, vos, el otro día una persona le dije, ¿viste que vos quién? ¿Vos, yo?
¿Otra persona? Digo, no, bueno, yo. ¿Y por qué no decís yo? Vos. ¿Viste? Como porque vos escribís, viste que yo escribo, no, viste. Yo escribo, y mucha gente creo que también, vas escribiendo y borrando. Es como una cosa medio, viste que se escribe así, como escribís, borrás. Y a veces me quema escribir así, viste, como, y es la forma que propone el teclado de la computadora, ¿no? Sí. Entonces a veces cuando me harta eso, a veces, muy pocas veces, ahora ya no. Voy, por ejemplo, a una máquina de escribir o a mano, viste que te propone, pero la máquina de escribir es más definitivo y te dice, no, concentrate un poco, ¿no? Y eso te ayuda, por ahí a pasar un momento raro que no sabes cómo pasar mientras estás escribiendo algo. Te ayuda, ¿a quién? A mí. Me ayuda a mí a pasar un momento raro. No, me quiero sacar ese vicio del vos cuando hablas de... Entonces, me acordé de una frase de Morton Feldman que dice que Beethoven escribía las partituras en lápiz y que estaba todo el tiempo borrando y que él escribía en tinta porque eso favorecía la concentración. Y dice, pobre Beethoven, cuánto tiempo que perdió usando el lápiz. Entonces, dice él, y pensaba, claro, la computadora es un poco lo mismo. Y la máquina de escribir te ayuda a concentrarte. Y en un momento pensé, necesito algo más lento. Entonces me acordé, yo fui al colegio industrial. Y en el colegio industrial teníamos unas letras que se consiguen, como las conseguí de hecho. Eran unas letras que son unas varillas de acero, que en la punta tiene una letra. Y las golpeábamos con una masa y así poníamos nuestro nombre, por ejemplo, en las chapas y eso. Y dije, quiero escribir con eso. Y fui a una ferretería y encontré un set made in Checoslovaquia, ¿no? Para hablar del tiempo. Y me lo compré, era muy barato. Y me puse a escribir, agarré unas latas de aceite, las abrí y me puse a escribir con eso. Y es lentísimo, porque vos agarrás una letra y le das ¡ta! La tenés que dejar, agarrar otra letra, y es tan lento que vos podés ir cambiando la palabra mientras la escribís. Porque podés cambiar de, por ejemplo, claro, y por ahí vamos a poner velocísimo, ¿no? Como podés ir haciendo eso y genera una cosa temporal muy loca, como entras en un trance así de lentitud. Y aparte está el ruido mecánico, que en un momento me compré unos cosas para disparar, porque me empezaron a doler los oídos, es toda otra experiencia. Entonces, pensaba eso, como hay un montón de cosas que puedes hacer con el tiempo. Y si bien no responde tu pregunta, para mí sí la responde porque yo tengo la idea de que... Ahí no dije nada gracioso. Para mí sí la responde porque me parece que mi idea es que para mí el centro es siempre la experiencia, ¿viste? Y mi idea es que si el otro puede tener una experiencia con lo que escribí, vos tenés que haber tenido, yo tengo que haber tenido una experiencia, ¿no? Como que la experiencia primero tiene que ser mía. Si no, podrías pensar otro modelo, que sería construir para que haya una experiencia. Totalmente. Pero la escritura, por suerte, es muy parecida a la música en ese sentido. Podés cerrar los ojos y hacer así. ¿Viste? Como me imagino el teatro, el cine, te exigen todo un dispositivo un poco más elaborado y debes tener por ahí que calcular un poco más, no sé. Pero la escritura es como estar haciendo una improvisación, ¿no? Como solo, ¿no? Y entonces podés entrar en esto de que sea una experiencia para vos, para que pueda haber una experiencia en la lectura, ¿no? Que es temporal también, necesariamente. ¿Le quieren responder a él ustedes por lo que acaba de decir? No nos preguntó nada. No nos preguntó nada. Okay, bueno. ¿Y vos qué decís? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que dije? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Ahí tenemos, a ver si podemos llegar. Sí, dije algo, lo de cómo era el cine y la escritura. Sí, por eso lo decía. Viste, por supuesto, cosas sobre el cine y el teatro. Después lo hablamos. Que no son... Fue bastante provocativo y no quisieron hablar. Bueno. Sí. Perdón, no quería interrumpir. ¿Hay cierta como característica de engaño hacia el lector o espectador? No sé, pensaba con el ejemplo de los fragmentos o de la obra que se muestra al revés. ¿Cómo se llevan? Claro, bueno, acá pueden responderlo. Los engañadores. Es una palabra muy fea, engaño. Pero a mí me gusta cambiarla por ilusión, ¿no? Si no hubiera una alteración de los parámetros habituales, por ahí tampoco justificaría que el tipo fuera hasta el teatro a verlo. Entonces, no me gusta engaño, que parece tener connotaciones morales, pero sí hay ilusión. Para mí siempre fue muy conflictiva esa ilusión, sobre todo porque a mí me gusta mucho Carver, y parece que Carver escribió en el margen de sus cuadernos
Primero puso no cheap tricks, no, ningún truco barato. Y después lo corrigió y dijo no tricks, ningún truco. Estas ilusiones a veces se suponen en la dramaturgia y a veces son producto del hallazgo con los cuerpos en la escena. Por algún motivo extraño, no se lo llama engaño cuando están involucrados cuerpos sudorosos sobre el escenario, y la especulación del escritor sobre cómo lo va a hacer muchas veces da mucho más pudor sacársela de encima, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo La terquedad es una obra sobre el tiempo, es una obra muy larga que dura 3 horas, y son 3 actos, y cada uno de ellos ocurre durante la misma hora. A las 6 de la tarde empieza, a las 7 termina, en la casa de un comisario valenciano que acaba de inventar una lengua artificial. El último día de la Guerra Civil Española. Entonces, el primer acto ocurre en la sala del comisario, es un acto político, él recibe a sus vecinos, le discuten, pasan una serie de personajes, viene un traductor ruso al cual él le quiere vender esta maquinaria que ha inventado, etcétera, etcétera, y vos crees que esa es la obra. La obra termina, no entendés muchísimas cosas, hay un fantasma, muchas cosas no se entienden, y vuelve a empezar. El segundo acto son las 6 de la tarde de vuelta, pero ahora en vez de estar en la sala, estamos en la habitación de la hija. Si a las 6:15 alguien salía de la habitación y subía la escalera, en el segundo acto, a las 6:15, alguien entra, la misma persona que salió, con muchísimo rigor. Muchísimo. Tenía 2 asistentes del montaje, de la dirección, que me decían, esta escena es demasiado corta con respecto a lo que dura en el otro acto. Entonces había que agregar... Porque dijimos, vamos a ser rigurosos, vamos a ser científicos con esto. Nos duró poco el entusiasmo. Bueno. Quiero decir, había un engaño, porque yo en realidad estaba sustrayendo informaciones que te daban el segundo, y en el tercero lo mismo, y ahora ocurre en el fondo de la casa, en el patio, donde enterás todo el revés. Y al haber, para mí era muy importante que hubiera 3 versiones y no 2, porque si hubiera 2 había una esquizofrenia o una bipolaridad. Al haber 3, nada es verdad y nada es falso, ¿no? Todo, bueno, entonces... ¿Es posible construir esa experiencia sin ese plan, sin esa ilusión, sin esas horas invertidas a descubrir cuánto tarda un actor en subir esta escalera cuando salió de acá? Porque entonces, no es, entonces yo no lo llamo engaño, pero es un engaño. Sí. No, y Me siguiendo, convenciste. sí, tal cual, iba a decir lo mismo, aunque sea una palabra incómoda, siguiendo lo que dice Rafa, hay un juego de, si querés, punto de vista, construcción, en la que uno le puede decir al espectador, te vas a tomar de la mano de esta protagonista y vas a saber lo que sabe ella o él, no más, vas a hacer este viaje y no importa si duele o no duele esa moral, inmoral, pero vas a caminar de la mano de este protagonista y de ese lugar, no es un engaño, pero de alguna manera ubicás al espectador o lector también. Pero Lucía, vos cuando escribís eso, ¿vos sabés más? Porque yo no sé más que el personaje. Muchas veces lo descubro. Yo por eso no lo llamo engaño. No, bueno. A mí me pasó y lo atravesé así. Sí. Cuando lo iba descubriendo al personaje, esto es lo que sé. Después me enteré de lo otro. No. Sí, muchas veces hay cosas que las descubrís, en el caso de una película, en un rodaje, porque también hay una actriz, un actor más empático, que se gana ese protagonismo, que pasa al frente, que en el montaje. Entonces hay cosas que no son una ecuación que uno pueda prever desde que lo estás escribiendo, sino que van sucediendo, pero al final del camino el espectador va a hacer el viaje con ese personaje. Entonces, de alguna manera, aunque sea incómodo, sí hay una construcción ahí. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más porque se está terminando todo esto. Anímense, es la oportunidad. Tienen 3 creadores argentinos. Bueno, sí. Tenemos a Ingrid. No, yo les quería preguntar si, de todas maneras, van a contestarme de manera tendenciosa y está bien, si ustedes creen que es en la ficción el espacio donde el espectador, el lector o quien sea, se permite este juego. Vos decías engaño, yo pensaba algo más lúdico. Si les parece que en este mundo automatizado, medido, donde cada una de las cosas y obligaciones que tenemos no nos permitimos justamente este juego, esta distorsión, que es el arte como ese espacio donde quien lee, escucha o lo que fuera, entra en ese código, porque normalmente no queremos entrar en ese código, nos parece que es improductivo. Es la ficción como contrapuesta a algo que no es ficticio. A la vida real. A la vida, no una narrativa de no ficción. Digo, por eso tal vez suene tendencioso, pero pensaba eso, que todos nosotros nos divertimos pensando en estos juegos, en esto que él señalaba con respecto a la terquedad, donde vos te acordás que hace una hora viste la misma escena, pero desde otra perspectiva. Es un juego y en ese espacio te lo permitís.
¿Creen que ese es el espacio privilegiado o que es como una especie de salida o que es parte de nuestra gestión del tiempo? ¿Está incluido o excluido? Yo creo que está incluido. Te respondes de un lugar. Uno ve El silencio de los inocentes y sabes que Hannibal Lecter come gente, pero te cae muy bien y hasta te gusta pensar en la idea en un lugar porque hay una construcción de un personaje casi en un lugar amoral que se permite imantar al espectador con un caníbal, psicópata, y sin embargo te dice, ponete en los zapatos de que este tipo te va a caer bien. Y te cae bien. Y permitirse eso es una de las cosas que el cine, la literatura, el teatro trae a la mesa. Que es decir, juguemos, por eso a mí me gusta más el cine que no es moral y que baja, sino que es decir, por ejemplo, y sí, vas a ver Taxi Driver y te va a caer muy bien este personaje. Y esa cosa de identificaciones incómodas, me miran con cara rara, no es que soy una loca, quiero decir, animarse a que en la sala oscura hay personajes peligrosos que te están cayendo bien y estás haciendo un contacto y te lo llevas a tu casa y algo pasó con eso, no importa. Es permitirse que puedan ocurrir ese tipo de cosas. Sí, para mí es la idea de abandono, ¿viste? Como es, si querés y te dispones a abandonarte a otra cosa, ¿no? Como una ficción, o estar 2 horas u 8 horas viendo una obra de teatro, una película, ¿no? Como, porque eso es abandonar, es como un ejercicio, te abandonás a eso, te abandonás a otra persona, te abandonás a disfrutar algo, ¿no? Como esta posibilidad. Yo creo que tiene que ver con eso, pero después no sé si distingo mucho ficción de cualquier otra cosa, y de hecho, bueno, está esa idea de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Como que tiene que ver un poco con lo del truco, ¿no? Pero es ese espacio raro donde decís, no importa, ¿no? Como, no sé, yo en un libro que es en primera persona, un poco disfrutando de esto de que muchos de los libros que se leen últimamente son como donde son narradores en primera persona que declaran ser los que hicieron esas cosas. Yo no declaro eso en el libro, pero decidí que tenía antepasados gitanos, porque me pareció que los tenía, y mucha gente piensa que soy gitano ahora. Y no sé si los engañé, como no les digo que no cuando me dicen eso, y yo me lo creí. Entonces se genera todo como un círculo ahí, ¿viste? Como que es muy productivo, porque podés empezar a fantasear que sos cualquier cosa, ¿viste? Como... Bueno, un poco a eso iba mi pregunta, como justamente la capacidad de la distorsión, tal vez sea el arte como este espacio privilegiado donde sujetos productivos nos permitimos esta distorsión. No lo sé igual, porque sería como también una salida fácil pensar, bueno, miro esto, hago esto, juego un ratito y después vuelvo a mi vida productiva. No lo sé, simplemente se los pregunto a ustedes. Lo que pasa es que no te lo sacás de encima tan rápido. Quiero decir, resuena en vos eso que te llevas, perdón. Sí. ¿No? La pregunta es que si tu vida es realmente productiva o más productiva fuera del teatro que en tu casa, porque yo creo que no lo es. El tema de ficción o no ficción al teatro lo ha dividido, después de la idea de postdrama, es como la novedad que hay que desmentir, última, que es, ahí tiene más valor un teatro no ficción, yo pongo a un sobreviviente de una guerra que cuente su historia, esto está como muy de moda, sobre todo es la tendencia que viene de Europa. Y es mentira que sea no ficción, porque en realidad la persona que cuenta la historia la ensaya, la repite, especula, sea o no sea actor, ocupa el lugar del actor, es decir, especula en el uso del tiempo-espacio, del silencio de la sala, de las reacciones. Entonces, es siempre ficción por el hecho de estar siendo observada. Cuando decidimos como públicos que existe un espacio de observación teatral, es decir, que nosotros vamos a decidir mirar a otros que han preparado algo, siempre es ficción. No hay manera de que y es bueno que sea ficción, porque entonces vas a poder creer en un agregado místico que si fuera realidad no tendría. Y yo creo que es, como decía al principio, mucho más productivo. Creo desesperadamente en la ficción. Incluso creo que en la ficción están las respuestas a muchas paradojas de la ciencia, por ejemplo, porque nosotros nos permitimos trabajar con las alternativas y las posibilidades de una manera que el científico a veces no. Y de hecho los científicos aprenden de los espíritus creativos cómo combinar sus errores para dar con una respuesta. Esto lo sabemos por la historia de la epistemología, ¿no? Así que creo que más productivo es... por eso Macri terminaba el día de trabajo y se ponía a ver Netflix. Tenía que solucionar otros problemas reales y esa era la forma. Amigos, la ficción de Postumania está terminando. Les agradecemos enormemente con un aplauso a nuestros amigos.